Esta historia fue extraída de un especial y ha sido resubida como un video individual para facilitar su búsqueda. Muchas gracias por su apoyo. Profanadores de tumbas. Basado en eventos reales. Los cementerios, morgues y hospitales son los lugares más idóneos para ser habitados por un sinfín de espíritus y almas. Una vez que su cuerpo es totalmente abandonado por esta esencia espiritual, en algunos casos las almas son pasivas y se encuentran en un letargo para trascender. Pero también hay otras ahí atrapadas, donde lamentablemente nada se pudo hacer por ellas, solamente rezar. Como guardia de seguridad privada de un cementerio de la Ciudad de México, era muy difícil lograr que mis compañeros terminaran una quincena o mínimo el turno completo, ya que algunos de plano en el justo momento de ingresar o al cambio de relevo tomaban sus cosas para no volver jamás. Del cementerio completo, uno de los puntos más delicados era la morgue, ya que sin duda era 100% seguro que te jugaran una broma allí, y más si eras nuevo, porque esa era tu bienvenida de parte del más allá. En muchas otras ocasiones, corrías el riesgo de ser instruido por el embalsamador, quien te enseñaba el arte de tratar con los cuerpos y el correcto modo de manipular un cadáver, extirpar órganos, extraer líquidos, retirar marcapasos, así como suturar bocas y hasta párpados de los cuerpos, porque en algunos casos estos quedaban abiertos. En fin, cosas inimaginables viví como guardia en ese cementerio. Por mi parte, sabía que ese no era nuestro trabajo, pero en cierta forma te veías comprometido de hacerlo, posiblemente por interés y al final hasta por curiosidad. Siempre argumentaba que mi trabajo era cuidar el cementerio y en poco tiempo le tomé amor a esa difícil arte, donde para nada era fácil. Pero, por increíble que parezca, en un mes estabas ya caminando a altas horas de la madrugada entre las tumbas. Y si corrías con suerte, serías testigo de ver lo que habita en un cementerio. Era como una obligación propia recorrer las tumbas y criptas a altas horas de la madrugada. Por mi parte, eso me confortaba y hasta como que me hacía sentir en paz. Lo mismo hacía en las salas de velación, donde siempre o casi a diario teníamos funerales. Si ya llegaron hasta aquí, creo que es tiempo de contarles cosas que jamás les platiqué de los cementerios. De esto que les diré, tal vez no me crean todo, o hasta imagines que no existe nada de esto, pero seré honesto, ni yo mismo lo asimilé hasta meses después. Y todo esto sigue pasando aún ahora. Y no solo en este panteón, sino que en cualquier cementerio del mundo. Ya había rumores de cosas sin razón y lógica, pero no dije nada por muchos factores, en especial cuando en altas horas de la noche se escuchaban voces, sentía presencias extrañas, miraba sombras caminar entre las tumbas, veladoras que de pronto se prendían solas y muchas cosas sin sentido, como ser seguido por una esencia hasta la puerta del cementerio, como esperando a que lo sacara de alguna forma. Ya tarde comprendí que cientos de estas almas de los cementerios están ahí atrapadas por diversos factores, y muy pocas lograban trascender al siguiente plano espiritual. Y les explico a detalle de qué rayos estoy hablando. Todas las almas necesitan de ciertos requisitos para trascender, descansar en paz y evolucionar como elementos espirituales para descansar en paz, ya sea en la tierra, el cielo o el infierno. Esto depende mucho qué tipo de persona era en vida, y está comprobado que una persona que murió sin problemas, de muerte natural, y no dejó cosas por hacer, esta en muy poco tiempo lograba entrar al último plano espiritual, porque ya nada se lo impedía. Pero si esta alma en vida fue malo, dañó a otro ser humano o arrebató vidas,
trabajó la hechicería y cosas oscuras, nunca descansará o trascenderá. Por esta misma razón, noche a noche, será visitado por infinidad de sectas, y especialmente por brujos que le absorben la energía. Casualmente, nos ha tocado ver a todas estas personas en este tipo de tumbas, donde casi profanaban sus tumbas para robar sus huesos. A altas horas de la madrugada también se escuchaban gritos, sus cruces amanecían rotas y quemadas, pero yo en particular amaba ir a esas tumbas, mucho más de noche y solo. Así como les cuento, y no estoy loco porque todo tiene una explicación. Si visitábamos ese tipo de tumbas por las noches, especialmente los martes y viernes, no era por otra razón que porque de ellas sacábamos enormes y jugosas ganancias económicas. Esto se debía a que cuando las sectas, adoradores del diablo, satánicos y brujos nos requerían para dejarlos hacer sus rituales, y por ello cobrábamos cuantiosas ganancias a costa de estos muertos. En pocas palabras, jamás dejamos descansar a este tipo de almas malas. Esto era como su castigo en muerte. Había noches completas en que no te dabas abasto en el ingreso de estas sectas y brujos, ya que este tipo de tumbas estaban muy codiciadas, porque estos seres trataban de extraer la mayor cantidad posible de energía de la tumba, así como tratar asuntos con los muertos y almas ahí encerradas en el cementerio, especialmente para pedirles favores o tratar con ellos problemas de brujería, con la condición de que al final se les devolviera el favor, ayudándolos a liberar sus almas de bajo astral, siempre y cuando liberaran amarres y pactos, así como ofrecimientos que eran imposibles de romper, ya que otros brujos tenían pactados a los clientes de estos otros hechiceros, y solamente un muerto podía terminar con esto. Sé que suena sorprendente esto que te cuento. Para algunos será mera coincidencia, pero para muchos de ustedes que llevan años estudiando el tema, comprobarán que son eventos muy aterradores los que suceden a cualquier hora en el cementerio. Y eso no me importaba, porque muy rápidamente comenzamos a ganar cuantiosas ganancias económicas, y de alguna forma seguíamos sacando provecho a los muertos. Una noche de viernes, por cierto, previa al Día de Brujas, recuerdo que me tocó acercarme más de la cuenta, porque mi curiosidad era enorme, y más porque me intrigaba el saber cómo estos brujos seleccionaban las tumbas para trabajar con la energía, ya que sabían a la perfección cuál de estas eran de algún ladrón, narcotraficante, secuestrador, asesino serial y hasta brujo o hechicero. Y por dejarlos trabajar libremente, pagaban cantidades que iban de los 2,000 a los 5,000 pesos mexicanos, unos $300 hace más de 11 años. Sin duda, una jugosa cantidad de dinero, ya que no te servía de mucho, porque si no te mataba al obtenerlo, posiblemente te enfermaría en poco tiempo. La verdad, seré honesto, al principio no quería hacerlo y me costó mucho trabajo aceptarlo, pero cuando una vez un anciano de los que lavan tumbas me exclamó que los muertos, después de muertos, eran un buen negocio, fue ahí que comprendí de qué rayos hablaba, y en mi curiosidad descubrí cómo sacarles provecho a los cadáveres de diferentes formas posibles. Al principio lo creí como sarcasmo, y al descubrir la magnitud de las cosas, a veces ni siquiera dormía porque perdía dinero, ya que en un cementerio no se descansa ni muerto, y mucho menos en vida. Así fue como descubrí la mina de oro de los compañeros del turno entrante, que eran los principales profanadores de tumbas, ya que ellos eran un poco más tontos, y solamente vendían cruces de muertos, tierra de cementerio, sin imaginar que el verdadero ingreso estaba en las tumbas. Recuerdo que una vez tenía la duda del por qué mis compañeros siempre andaban mugrosos. Quise saber el motivo, así que los espié, y esa vez me escondí esperando algún movimiento extraño entre más de 12,000 tumbas, y fue ahí que miré cómo los guardias de seguridad arrancaban cruces,
flores y cosas de valor de algunas tumbas. Y solo me faltó ver que trataran de desenterrar algún hueso, pero esa noche no pasó. Recuerdo que después de comprobar que era verdad lo que rumoraba otro compañero, y gracias a que esa noche estaba abierto el cementerio porque estaban efectuando un funeral, eso me sirvió para perderme entre las tumbas y no ser reconocido. Mis compañeros dejaron sola la entrada del cementerio y se habían preocupado más por correr y saquear las tumbas, porque como dije, siempre quitaban hasta 10 cruces por noche y de ellas obtenían ingresos de 2.500 pesos, algo así como $200, muy buenos en esa época. El profanar tumbas era como una enfermedad que al principio solamente era una forma más de obtener ingresos, pero terminó siendo una obsesión enfermiza que difícilmente podría dejarla. Mucha de esta información la supe porque una noche al negarle el ingreso a un satánico para hacer su ritual, me dijo que los compañeros del otro turno sí lo dejaban pasar, aparte de que se les pagaba por esta acción. Hasta ellos saqueaban las tumbas. Fue ahí que comprobé todo esa noche. Una vez escuché el rumor de que trataron de comprar un cráneo de un muerto en $300. Ellos asustados se negaron. Después de investigar, descubrí el enorme valor que tienen los huesos de los muertos, y más los de este cementerio. Ese negocio se empezaba a cocinar en mi mente. Nosotros primero cobrábamos para dejar ingresar a brujos y brujas para que tiraran trabajos. Ahí descubrí que en la santería existe una santa que es custodia de los cementerios y muertos, a la cual le pagaban los santeros varias monedas para que les pidiera permiso de pisar su tierra. Para terminar, solamente te digo que en un cementerio al día de hoy ganas mucho e inviertes poco. De él, al principio sacas mucho dinero, vives bien, comes bien, porque en ese lugar sacas dinero prácticamente de todo, desde la tierra hasta los huesos. Yo en particular llegué a usar trajes y zapatos de muerto. Al día de hoy, a pesar de que ya es muy tarde para hacerlo, me arrepiento de todos mis actos, porque ese maldito dinero no me sirvió para nada, no me hizo feliz, no me compró la salud, la perdí unos años después, y creo que muy tarde entendí que a la larga perdí más de lo que gané como un profanador de tumbas, cosa que me desató una infinidad de encuentros con seres fantasmales y creo que con algún demonio. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Chemo San Juan.